En un video anterior, el video número 26, habíamos hecho un recorrido rápido por el material obligatorio de la cátedra, hablando del componente llamado capacitor o condensador, sus características principales. Recuerden que este material es el material que está en el drive y lo que vemos en clase. O sea, este es el obligatorio, por eso hice un breve repaso. Las fórmulas que explican su comportamiento respecto a sus características, por ejemplo, si la placa tiene una área mayor, aumenta la capacidad, si la distancia disminuye, también aumenta la capacidad, y dependiendo del dieléctrico que está entre las placas, la energía que acumula, las características respecto a la alimentación que tiene el capacitor, la tensión nominal que no debe superarse, tipos de capacitores. Bueno, todo esto lo repasamos para ir directamente a una característica muy importante que tiene, que se usa mucho en filtros, que es la reactancia capacitiva. También habíamos visto en corriente continua, para entender que el capacitor tiene un tiempo de carga y de descarga, y cómo es esa curva y a qué se debe. Y habíamos llegado a desarrollar un poquito más la reactancia capacitiva, esa característica que tiene de presentar cambios en su impedancia, que es la resistencia al paso de corriente alterna, ante el cambio de frecuencia, y obviamente también va a depender de la capacidad. Más capacidad tenga, su impedancia para una misma frecuencia va a ser menor. Todo esto representado por la fórmula esta que habíamos visto. Esta es la fórmula donde tenemos que reactancia capacitiva es igual a la inversa, 1 sobre la inversa de 2pi, que es 2 por 3,1428 y no me acuerdo, 5611, no me acuerdo cuál, el resto de los decimales, que son, no sé si no son infinitos el número pi, los decimales. Nosotros usamos 2, 3, 4 para los cálculos estos, por el producto de la frecuencia y la capacidad. Lo que puede variar acá, según el uso que se le dé a un capacitor, es la frecuencia, si está manejando una señal, y la capacidad del capacitor que se eligió, aunque hay una excepción, que son los filtros variables, los varicap. Por ejemplo, ¿en qué se usan los varicap? En sintonizadores de radio. Un ejemplo muy claro, de radios AM, FM, la televisión, un montón de aparatos que necesiten sintonizar una frecuencia. Debe haber otros, por supuesto, se me ocurren estos. En ese caso sí, el capacitor es variable. En el ejemplo de el apunte, el material de la cátedra, está mostrando estos capacitores que son acople entre etapas de un amplificador. Están calculados para dejar pasar la corriente alterna y no la continua de la etapa anterior, que tiene las tensiones de polarización del transistor. Si no, te corre todo el punto Q del próximo transistor y modifica su funcionamiento. Nosotros habíamos desarrollado un simple, pero creo que bastante efectivo, ejemplo de cómo se usa un capacitor en serie con un tweeter, que es el parlante que reproduce los agudos, para que solamente deje pasar los agudos a partir de determinada frecuencia. No es que un hertz menos de esa frecuencia no pasa y un hertz más pasa todo, sino que es una curva, ¿no? Esa curva se calcula que a partir de determinado nivel que se mide en impedancia es la señal que se acepta, ya que deja pasar el tweeter como banda de agudos. Pero habíamos visto también que había este simbolito que representa la bobina, y en el medio había una combinación de capacitor y bobina. Bueno, de este lado, lo habíamos comentado, la bobina tiene
el efecto contrario al capacitor, deja pasar los graves. Así que vamos directamente a estudiar este ejemplo con la fórmula que explica este fenómeno. Como hicimos en el otro video, vamos a hacer un breve repaso. Una bobina es un arrollamiento de un conductor aislado, porque si no estuviese aislado no sería una bobina, sería un masacote de un cable que se está tocando. Podría ser una bobina, un rollo, cualquier cosa de un cable que no esté aislado, sería todo un conductor. No tendría el efecto de la bobina, que es que querés que toda la corriente circule ordenada por el cable y vaya dando vueltas por cada espira. Para eso la corriente tiene que estar dentro del cable, el cable tiene que estar aislado. En clase vimos en ejemplos que las bobinas, cuando uno las ve, tienen un cable esmaltado, que uno la ve y parece cobre. Si no sabe que está esmaltado, ese esmalte es el aislante. Si no, no funcionaría como bobina. Acá tenemos unos símbolos. Por ejemplo, esta bobina no tiene núcleo. ¿Qué es el núcleo? Vimos que habían bobinas que tenían un hierro pesado que era el entrehierro en el cual estaba bobinado el arrollamiento, y otras que no tenían nada, como las que mostré. Bueno, ese núcleo cambia las características de la bobina, que son: cuando circula una corriente por un cable, produce un campo electromagnético alrededor de él, como lo explica la ley de Lenz. En este gráfico excelente vemos un cable y la ley de Lenz indica que si uno lo agarra con la mano derecha, el pulgar indica hacia dónde va la corriente y los otros dedos el sentido de giro del campo electromagnético, que no es más que un campo magnético, pero producido por la corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica, cuando circula, las cargas producen un campo magnético perpendicular a las cargas. Acá dentro del conductor también hay, por supuesto, un campo magnético, y cuando se arrolla la bobina pasa este fenómeno que se suman los campos, ya que quedan todos los cablecitos en paralelo y el campo magnético es más fuerte. Claro está que si nosotros usamos una fuente de corriente continua como una pila, hacemos una bobina, ven que este cable es aislado, y le ponemos un núcleo, por ejemplo un clavo de acero. Cuando le apliquemos tensión a la bobina, esta se va a comportar como un electroimán. Tiene que estar calculada la bobina obviamente en su resistencia para la corriente continua, para no sobrecargar la fuente ni quemar el cableado que caliente. Ahí entran unos cálculos de corriente continua. Pero cualquiera puede hacer, muchos lo habrán hecho, el experimento de arrollar en un clavo muchas vueltas de un cable aislado y conectarlos a una pila y vieron que se comporta como un imán. Eso se llama electroimán. Se usa para un montón de cosas. Pero nosotros lo estamos trabajando, este electroimán, digamos, por decirlo en realidad no, la bobina, en corriente alterna. Y la fórmula de reactancia inductiva es totalmente opuesta a la de reactancia capacitiva. La vamos a buscar. Acá en una imagen que tenemos más adelante en el apunte vemos la de reactancia capacitiva, que era inversa 2pi por frecuencia por capacidad. Reactancia inductiva, que es la que corresponde a la bobina, es 2pi por frecuencia por L, que es la inductancia de la bobina. Así como el capacitor tiene una capacidad, que es justamente la característica de guardar la electricidad en campo eléctrico, la bobina tiene la característica de guardar, no voy a decir capacidad porque puede confundir, la característica de guardar una corriente eléctrica en un campo electromagnético. Como pueden ver, la del capacitor era inversamente proporcional y la de la bobina es directamente proporcional a 2pi por frecuencia sobre inductancia. Y en el capacitor obviamente cambia inductancia por bobina, además de ser inversamente proporcional. Y así como había hecho un breve repaso por el apunte, vamos a hacer uno por el apunte por la parte de capacitores, vamos a hacer uno por la parte de bobinas, aunque este video trata de un breve ejemplo, un simple ejemplo mejor dicho, de cómo se usa esta característica de las bobinas. Pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, habíamos visto las características constructivas de una bobina. Esto es importante de cuando hay una corriente ortogonalmente a ella y conforme a la regla de la mano derecha que yo la
Le expliqué de Lenz, bueno, de Fleming, existe un campo eh, eh, magnético y un campo eléctrico proporcionalmente a la intensidad de esa corriente. Después hay fórmulas que explican cómo la cantidad de número de vueltas, el área, la permeabilidad, todo lo que expliqué recién de las características de una bobina están explicados en estas fórmulas, ¿no? Número de vuelta, área de la sección transversal, cantidad de flujo, permeabilidad del material núcleo, eso es cuánto es de magnético. Una cosa es el aire, otra cosa es el clavo. El clavo, por ejemplo, del electroimán se usa porque es más permeable magnéticamente y refuerza el campo magnético. La longitud de la bobina en metros. Tiene varias variables más, ¿no? que el capacitor. El capacitor también las tiene. Las bobinas son un poquito más difíciles de diseñar. Va, en realidad el capacitor se compra. Nadie se va a poner a fabricar un capacitor. Es bastante difícil, ¿no? Después teníamos el ejemplo de bobinas en corriente continua. ¿Qué pasa? Acá pasa algo muy interesante, que las bobinas cuando se les da tensión tienden a retrasar un poquito el, la corriente, la frena cuando se produce ese campo magnético. Cuando se desconectan, también devuelven de a poco la corriente. Ese de a poco es casi instantáneo, es una representación. Y que hay un pico, como pueden ver, que corresponde a esta parte que falta, que es opuesto. Se llama fuerza contra el electromotriz. Cuando se conecta, se opone. Cuando se desconecta, devuelve la tensión que había guardado en forma de campo magnético. Hay unas fórmulas más. Cómo están conectados en serie o en paralelo. Lo que hay también una variable más que depende del sentido del arrollamiento. Recuerdan que el campo magnético dependía para dónde iba la corriente. Entonces, si vos pones una bobina en serie con otra, vas a decir se suman las inductancias, pero depende de cómo estén arrolladas. Porque si la segunda está arrollada al revés, el campo magnético te cancela el primero. Em, bueno, acá se habla de eso. En paralelo, vieron que en serie es como las resistencias, pero hablando siempre de inductancia. Y en paralelo es como también las resistencias, pero hablando de inductancia. Cuando el capacitor en paralelo se sumaba y en serie se hacía la suma de la inversa de las sumas de las inversas de las capacidades. Todo eso está en el apunte y lo vimos en clase. Bueno, esto era lo que les decía del acoplamiento de serie y paralelo. Y ahora vamos a llegar finalmente. Ven, acá hay dos campos que se oponen, porque están arrollados por el mismo lado, pero están conectados con diferente sentido de corriente. Esto ya lo vamos a ver, el tema que de hecho ya lo vimos en clase con la reactancia como ejemplo, la reactancia de tubo fluorescente, que pasaba con la explicación pitagórica de los vectores de la reactancia inductiva, la capacitiva y la resistencia. De hecho, nosotros nada más hicimos la inductiva, la reactancia inductiva. La capacitiva no la tuvimos en cuenta, la mencionamos nuevamente y vamos a pasar al ejemplo. Bueno, el ejemplo lo vamos a desarrollar con el buffer. Vamos a dejar para más adelante el que sería el de medios, ¿no? Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que pasa acá? De hecho, lo vamos a recortar, ya que es lo único que vamos a usar es esto. Quiero hacer una aclaración respecto a conexiones eléctricas. Está muy bien que acá tenga el símbolo de tierra, pero en la práctica no se conectan a tierra los parlantes, sino que viene el cable por acá y va al al otro parlante. Después que el equipo tenga el el negativo conectado a tierra, es otro tema.
pero en los parlantes te llegan dos cables y se usan dos cables por adentro de los parlantes. Bueno, acá tenemos la fórmula que representa qué reactancia inductiva va a tener este parlante. O sea, qué señal le va a llegar por la reactancia inductiva que tiene esta bobina. Pero también hay que tener en cuenta que el parlante tiene una bobina, también tiene su reactancia inductiva. En este momento a nosotros esto no lo vamos a tener en cuenta, sino que vamos a tener en cuenta solamente esto. La bobina del inductor que va a dejar pasar solamente los graves. Entonces vamos a volver sobre nuestra frecuencia, digamos, fundamental de un kilohertz. Bueno, podemos ir agregando los datos que tenemos. Reactancia inductiva. Sabemos que esto es 6,28 por la frecuencia, dijimos que es 1000 Hz. Vamos a achicar un poquito la letra, si no, no entra nada. Ahí me gustó más. Por la inductancia. La inductancia es un microhenry. Un microhenry es 0.6 era 1. Vamos a verificar esto. ¿Cómo lo verifico? El drive tienen las diferentes carpetas. El material complementario de la unidad 1 tienen una tabla que te ayuda. Acá está la tabla, es esta. Ahí me fui medio. Teníamos micro. Acá tenemos micro. Es 10 a la menos 6. 0 es una millonésima parte. 0,0050 ceros. O sea, me equivoqué. Por eso tenía la duda y quería comprobarlo. Son 6 ceros, pero 5 después de la coma. Así que recuerden, tienen el material complementario un montón de ayuda y justamente complementaria, como lo dice el nombre. Sí, me hacía ruido. Acá una millonésima parte son 0,5 ceros. Ahí está. O 10 a la menos 6. Ahora hacemos la cuenta de esto. 6,28 por 1000 son 6280 por punto 113451. Y lo que me da que es una resistencia muy baja. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si nos vamos a 10 kHz o 10.000 Hz, este valor se va a multiplicar por 10, entonces va a ser 0,06. Va a tener un poquito más de impedancia. Y si disminuye va a tener menos impedancia. ¿Por qué? Porque está directamente proporcional en la fórmula. Acá me había olvidado lo de Henry's. Bueno, mucho más de este tipo de filtros, O sea, una bobina en serie con un parlante para hacer filtro pasagrave, o un capacitor en serie con un parlante de Twitter, el parlante grave se llama woofer, para hacer de filtro pasalto. No tenemos para mostrar, ya se hace más complejo cuando se usan una bobina y un capacitor en serie, o sea que lo vamos a ver en un próximo video, probablemente hoy en clase, ya que hoy tenemos la clase del tema este, pero algo sí que quería terminar de explicar era lo de la frecuencia de corte. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el corte no era en el momento sino que es una pendiente?
se calcula la frecuencia de corte para menos 3 decibelios. Es una unidad logarítmica para representar intensidades. No solo se usa en el audio, un montón de cosas se usa, porque si no sería muy difícil representar eh, la energía que se está intentando mostrar, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta lo de la frecuencia de corte. ¿Qué se elige? Es una elección no arbitraria, sino práctica, para la cual se calcula que este filtro tiene el corte a tal frecuencia. Por ejemplo, a 60 Hz ya se considera que ahí corta. Y esta sería la banda para el buffer, producto del corte que produce esta bobina puesta en serie con el buffer. Recordemos que también el buffer tiene una bobina, pero en este caso no le estamos calculando, sino que se calcula para el filtro este, hecho por una bobina, se calcula la frecuencia de corte que debe cumplir. No sé si es esta, que la hice yo un micro, no sé si dará esto. Puede ser que dé cerca, porque de hecho es un esquema con los datos de un filtro pasabajo, así que puede ser que dé algo cercano a esto. Entonces nos quedaría algo, con los 3 filtros que vimos, algo así. Lo voy a checar para que quede acá, junto al otro que es específico de este filtro, ¿no? Cada uno tiene, esta es la banda del de bajos. No es una recta, es una curva, pero bueno, yo le puse la compuse distintas rectas. Esta es la del de bajo que se cruza en la frecuencia de corte con la de medios, y la de medios con la de agudos. Entonces, entre las tres cubren, esto es el bajo, esta parte es el bajo, esta parte es medio y esta parte es la de agudos, de los filtros, ¿no? Y acá se cruzan las dos, reforzando justamente este hueco que nos queda acá, este valle. Así que bueno, hasta acá el ejemplo, el simple ejemplo, con un recorrido también para tener en cuenta que tanto el capacitor como la bobina tienen muchos usos. Si nos ponemos a enumerar, una bobina se puede usar desde un solenoide, que es un mecanismo que se mueve por el efecto del campo magnético que produce una corriente continua sobre la bobina, una grúa para levantar metales, una cerradura eléctrica, un parlante, ya que este trabaja en realidad es continua variable, pero ya presenta una reactancia a la variación de corriente. A un filtro para un sintonizador de radio, que también capta con una antena las ondas de radio y filtra las que quiere dejar pasar. Así como el parlante, el divisor de frecuencia de audio te filtra la frecuencia que quiere dejar pasar al parlante, el sintonizador filtra la frecuencia que quiere dejar pasar hacia el receptor de radio, hacia el resto de los circuitos, ¿no? Y qué otra cosa, filtros para eliminar frecuencias que no querés escuchar, o que molestan, o que son ruido. Capacitores tanto las bobinas como los capacitores en sus dos formas de utilización. Así que bueno, espero que les haya gustado el video 27, y vamos a seguir después, que veamos en clase, con el que es la combinación de bobina y capacitor en serie. En serie también podría ser en paralelo, van a ser
diferentes resultados según cómo se conecten las bobinas y los capacitores. Así que gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.